Buenos días a todos, Dios les bendiga grandemente. Hoy es un día maravilloso porque lo ha hecho Dios, porque Dios nos lo ha dado. Y si Él ha permitido que nosotros veamos este día, es porque Él va a estar con nosotros, porque Él quiere cumplir un propósito en especial en este día. Y este día es más especial todavía porque es el día que el Señor hizo, para que juntos le adoremos, para que juntos proclamemos su nombre, para que juntos escuchemos su palabra. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, preparemos todo para que escuchemos su palabra. Pero tenemos que honrarle, glorificarle, adorarle, porque adorarle a Él, cantarle cánticos de adoración y alabanza a Él, eso es una delicia, es un deleite poder hacerlo. Así que Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, que hoy tu pueblo se reúna, cada uno en su casa, en su iglesia, que en este momento es nuestra casa, para que te adoremos, para que te exaltemos, Señor. Recibe, Dios, todos estos cánticos, todas estas palabras, todos estos pensamientos, Señor. Recíbelos como un olor grato y fragante, Señor, que suba como una ofrenda de adoración a ti, Señor. Es nuestro sacrificio a ti, Señor. Es nuestra manera de decirte gracias, Padre bueno, por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dado, porque nos has cuidado, Señor. Porque aún en medio de esta situación que estamos viviendo, incómoda, difícil, diferente, Señor, pero tú has estado ahí con nosotros, Señor, y por eso te honramos y te glorificamos, Señor. Eres bueno, eres maravilloso y tu poder, tu compañía, tu grandeza siempre está con nosotros. Padre, presentamos delante de ti nuestras vidas. Pedimos que seas perdonando nuestro pecado, Señor. Todavía tenemos cosas, Señor, con las que te desagradamos, con las que te hacemos entristecer. Pero Padre, perdónanos. Espíritu Santo, ayúdanos para que podamos, Señor, salir de ese estado de pecado, Señor, de estar pecando contra ti y podamos, Señor, alcanzar la plenitud de Cristo, Señor. Por eso tu palabra la necesitamos, Señor, y por eso en esta hora te damos gracias. Bendecimos la vida de los pastores, de los líderes, Señor, que en este día están predicando tu palabra, Señor. Reclamamos una doble protección, una doble bendición para ellos, Señor, y para sus familias, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre, por ellos, porque se dejan usar, porque Señor, tú les das esa palabra y ellos son obedientes a ti y entregan esa palabra a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, no solamente la atesoremos en nuestro corazón, sino que sea nuestra guía, sea la instrucción que recibimos para hacer, Señor, tu voluntad, porque queremos obedecerte, Señor. Te amamos, pero queremos demostrar, Señor, ese amor a ti obedeciendo, porque tu palabra lo dice. Si me aman, guarden mi palabra, Señor, y eso queremos hacer como pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias por esta semana que nos das, la que nos acabas de dar, que terminamos. Y gracias, Señor, porque en esa semana también vamos a ver tu grandeza, tu poder en nuestras vidas, Señor. Dios Todopoderoso, presentamos delante de ti nuestra tierra, nuestra nación, nuestro departamento y nuestra ciudad. Y pedimos, Señor, perdón por sus pecados. Pedimos, Señor, por cada persona. Pedimos, Señor, por las autoridades, por cada persona que está en autoridad. Pedimos por ella, Señor, para que tú les des personas idóneas a su alrededor, que te amen y te glorifiquen, Señor, y les ayuden a ellos a encontrarte y a hacer las cosas como tú las tienes planeadas, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por el empleo que has dado a mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por la salud que has dado a mis hermanos. Te damos gracias, Señor, aún por los que todavía están delicados de salud, porque allí, Señor, tú te quieres glorificar y tú harás maravillas en sus vidas, Señor. Te damos gracias por todo, por todos ellos, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, y nos preparamos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Gracias por los niños, por los jóvenes, por los señores, por las señoras, por las abuelas, por todas las personas, Señor, que en este momento nos preparamos para escuchar tu palabra. Te damos gracias.
A ti toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hola hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que nos da una vez más de poder ir a su presencia, de poder meditar en su palabra y de poder compartir este tiempo que dentro de su misericordia, que es nueva cada mañana, podemos encontrarnos, podemos disfrutar. Y qué bueno que podemos hacerlo también allí desde nuestros hogares. Así que un saludo de bendición para cada familia, para cada hogar. Oramos para que la bendición de Dios siempre esté sobre ustedes y que en medio de cada circunstancia podamos ver la bondad y la fidelidad de Dios para con nosotros. Seguimos en este tema que tiene que ver con el énfasis en el servicio, en el poder mostrar a otros lo que es la bondad del Señor, lo que es su fidelidad y cómo la palabra nos ayuda y nos guía para que no sea solamente un decir, sino que sea también una obra, un actuar en nuestras vidas en función de servir a otros. Quizás recuerdes o hayas escuchado una parábola muy referenciada en la escritura, una parábola de nuestro Señor Jesús, que se titula la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es prácticamente una referencia universal. De muchas maneras se habla de esta parábola expuesta por nuestro Salvador en su tiempo en el que estuvo en la tierra llevando a cabo su ministerio. Y me llama la atención es el por qué aparece esta parábola, qué es lo que genera que Jesús exponga una historia como la del buen samaritano. Pero vamos a la referencia bíblica, vamos a ubicarnos en la referencia bíblica porque quiero en esta hora compartir con ustedes algunos conceptos que me parecen muy importantes dentro de lo que muestra Jesús en la parábola y que nos ayudan a nosotros hoy a no solamente hacer una reflexión frente a esta palabra, sino también cómo poder ponerla por obra en un tiempo como este. Pero vamos a revisar el texto y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, y la parábola está presentada a partir del versículo 25 y hasta el 37 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Dice así: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, refiriéndose a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le respondió Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? La historia o la referencia del buen samaritano surge de una pregunta hecha por este intérprete de la ley a Jesús, haciéndole una pregunta bastante interesante, y es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Eso lo podríamos traducir nosotros como: ¿a quién es que realmente tendría que ayudar? ¿Quién es el que podría merecerse mi ayuda? ¿Quién es el que puede calificar dentro de mi criterio para poder ayudarle? ¿Quién es mi prójimo? Si bien este hombre que aparece como intérprete de la ley sabe que el mandamiento no solamente incluía ese amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, sino también amar al prójimo como a sí mismo. Pero pareciera que no tiene muy claro, o puede ser que, como dice el mismo texto, su intención es probar a Jesús, pero la pregunta deja mucho que pensar en cuanto al criterio que este hombre tiene de los demás. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel a quien yo puedo acercarme, aquel a quien yo puedo amar de esta manera? Pues es lo que está implícito en el mandamiento como tal, y es precisamente la forma o la manera en que se piensa en el otro. ¿Ya? Esta pregunta nos lleva a analizar un cierto condicionante para pensar en el otro, y no solamente esto, sino que el criterio que se tenga asimismo determinará la acción hacia esa persona que podemos considerar prójimo o no. Pero el asunto aquí es que lo que Jesús responde frente a esta pregunta, con toda la ampliación del concepto en la parábola del buen samaritano, pues indica que no es solo pensar. Realmente se piensa, se reflexiona, se tiene el conocimiento del principio como tal de amar a otro, pero no se puede quedar simplemente en un razonamiento, en una reflexión, sino que el desafío va más allá, y no es solo pensar, sino actuar. Por eso el ejemplo del buen samaritano en la parábola pues nos muestra, ¿cierto? Unos aspectos que van más allá del análisis de lo que está sucediendo, y es quien personifica, a diferencia de los 2 religiosos, tanto el sacerdote como el levita, personifica
no solamente el ver la situación, sino el actuar frente a la situación. Porque podríamos quedarnos en el hecho de hacer muy buenas reflexiones frente al sufrimiento, tener algunos sentimientos, ¿cierto? De pesar, de misericordia, algunas palabras que suenan muy lindas en el momento de analizar una necesidad, pero esto sin actuar, pues quedaría completamente incompleto. Entonces, cuando vemos la manera como Jesús personifica y le da esa acción al samaritano, pues vemos allí algunas cosas bastante interesantes y que nos ayudan en el momento de servir a otros a ir un poquito más allá de lo que para nosotros muchas veces son criterios determinantes a la hora de servir. Uno de ellos que encuentro yo en el texto es cómo este samaritano da un ejemplo de ir más allá del criterio de las creencias o del criterio religioso que puede estar en la vida de una persona. Tanto el sacerdote como el levita y también el samaritano son personas con unos criterios religiosos establecidos. Cada quien tiene una interpretación y tiene unas bases frente a lo que es su creencia. Los judíos, los samaritanos, si bien no se entendían mucho, no se querían mucho, pero en cada grupo, en cada parte, habían unos criterios de creencias, unos criterios doctrinales, religiosos, muy, muy bien establecidos. Y esto determinaba mucho de sus comportamientos, tanto personales como sociales. Lo interesante es que en esta referencia de la parábola, el criterio religioso que de pronto pudo haber sido como un limitante en el caso del sacerdote y el levita, no lo fue para el samaritano. Pues si analizamos un poco la situación de los líderes, digámoslo así, en este caso representados en el sacerdote y el levita, pues ellos estaban enfocados en una serie de normas de no tocar personas que no las consideraban dignas. A lo mejor cuando pasan y ven al herido allí, pues pueden suponer que está muerto y tenían prohibición de tocar cadáveres. A lo mejor sus ocupaciones estaban muy inmediatas, aunque si descendían de Jerusalén a Jericó era porque ya a lo mejor sus ceremonias y su compromiso litúrgico había terminado, irían a sus casas a descansar, que son análisis que se hacen en la parábola. También algunos aspectos de cuidado personal o de desconfianza a sí mismo podrían tenerse en cuenta en este caso. Pero en el fondo, estas personas, tanto el sacerdote como el levita, línea sacerdotal, desde su perspectiva ética y religiosa, pues eran los llamados a poner en acción, a poner en obra las verdades de las cuales ellos mismos podrían hablar y podrían enseñar. Sin embargo, ante una necesidad como esta, lo que la parábola refiere es que pasaron de largo. Vieron la situación, pero pasaron de largo, más allá de su compromiso en relación con lo que ellos eran en ese momento. Versículo 31 nos dice que el sacerdote descendía por ese mismo camino y al ver la situación pasó de largo. Versículo 32 dice que el levita vive la misma circunstancia, llega cerca a este lugar y al ver lo que está ante él, decide pasar de largo. Pero el versículo 33 dice que también alguien iba por ese camino y es un samaritano, ¿cierto? Dice que vino cerca de él y al verlo, fue movido a misericordia. Lo interesante es que
Solamente es en el samaritano donde el tema de la misericordia se activa, que es un asunto que es interno, está allí en su corazón, que podría ser que estuviera también como expresión en las otras dos personas, pero es en este samaritano donde se activa esa misericordia, y siendo movido a misericordia, entonces entra en acción. Si bien los tres tienen criterios religiosos, el samaritano es quien va más allá de su norma religiosa, de su línea religiosa como tal, y ante la necesidad, entonces entra en acción para ayudar al hombre que estaba allí con esta necesidad. Otro aspecto que nos deja como ejemplo la referencia de este samaritano es que él va más allá del criterio de los roles o las ocupaciones que en este momento tienen cada uno. O sea, más allá de sus propias ocupaciones, frente a una necesidad, el samaritano da un ejemplo, toma una actitud diferente a los otros dos. El texto afirma que en el 34 dice que acercándose, ¿cierto?, venda sus heridas y coloca en ellas o trata sus heridas con aceite y con vino, y no solamente atiende sus heridas, sino que le da la posibilidad de moverse, pues pone a disposición su cabalgadura o digamos, el medio de transporte en el que el samaritano se desplaza. Muy bien. Si entendemos y vemos en la lectura, en la referencia de la parábola, que los tres iban de Jerusalén a Jericó, pues los tres tenían roles, tenían compromisos, tenían ocupaciones, había una razón por la cual ellos estaban haciendo ese desplazamiento, y sobre todo por un camino que no era muy recomendado, era un camino que por las características tenía riesgos, pero a veces las ocupaciones implica eso, a veces las tareas por atender implican que a pesar de eso se deben de llevar a cabo. Así que no era casualidad que estuvieran estas personas avanzando por ese sitio, sino que tenían sus roles, tenían sus compromisos, tenían sus agendas, sus diligencias, como diríamos nosotros hoy, tenían algo que hacer, y estaban enfocados en eso. Pues si era el caso del sacerdote y el levita, también era el caso para el samaritano. No creo que estuviera por allí deambulando mirando a ver qué se presentaba para hacer, no, tenía también ocupaciones, igual iba de camino, y los tres dice que estaban implicados en ello. Ahora, no solamente para hablar del tema de la ocupación, de los compromisos que tenía este hombre, no solamente era la diligencia que le ocupaba en ese momento cuando se encuentra con el herido, sino que el versículo 34 y 35, que nos muestra un poquito la acción directa sobre este hombre, nos dice que lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón o al sitio donde él se puede hospedar, un sitio seguro, y dice, y cuidó de él. O sea, no solamente lo lleva digámoslo así, a la clínica en ese momento, a la sala de urgencias en ese momento, sino que se ocupa también de su compañía, se ocupa también de su cuidado, de su atención en este momento. Y parece que pasa la noche allí con él, porque dice que al otro día, ¿cierto? Al continuar, al partir, le dice al mesonero que lo cuide, que lo tenga allí presente mientras él regresa. Eso implicaba tiempo, eso implicaba de pronto posponer algunas de sus diligencias que tenía, replantear la agenda, cambiar la agenda, si es posible, por una razón. ¿Quién necesitaba la ayuda?
Es la necesidad de este hombre herido la que hace de que él, más allá de sus ocupaciones, más allá de sus compromisos, pueda sacar ese tiempo, pueda sacar ese espacio y pueda brindarle esa ayuda. Entonces es un ejemplo que nos muestra cómo esta actitud del samaritano va más allá de sus ocupaciones, del rol que tenía en ese momento cuando se dirige de Jerusalén a Jericó. Su agenda cambia frente a la necesidad del otro, incluyendo tiempo, incluyendo sus propios recursos, el aceite y el vino, son sus recursos personales, incluyendo también su comodidad, porque dice que este hombre es puesto en la cabalgadura en la que él iba y él renuncia a eso. O sea, no nos dice el texto si en la cabalgadura había espacio para que fueran los dos, posiblemente no, y siendo así, pues el samaritano tendría que caminar hasta el mesón, facilitando su cabalgadura para aquella persona que necesita la ayuda. Entonces es un criterio interesante porque va más allá de su tiempo, de su ocupación, pero implica también lo que él tiene allí para ayudar. Y el otro aspecto importante que resalta la historia es cómo el samaritano definitivamente va más allá de su criterio económico. Realmente sus recursos fueron puestos completamente al servicio de este necesitado. Como ya habíamos visto antes, su porción de aceite, de vino, digamos su ración personal, ahora ya no es de él, ya es para el necesitado, porque son los elementos con los cuales él va a ayudarle a que se recupere de sus heridas. Pero también su dinero. El texto afirma que en el versículo 35, que dice que al otro día al partir sacó 2 denarios. Digamos, son 2 denarios, son 2 sueldos diarios, el valor del sueldo de 2 días, y lo da al mesonero, y no solamente le adelanta, ¿cierto?, la posibilidad, la estadía, el bienestar de lo que sería 2 turnos de cuidado, de atención para este hombre, sino que también le dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. A ver, si este hombre ha quedado muy afectado por la situación de los ladrones, creo que 2 días no serían suficientes para que él se recuperara. Si el texto dice que quedó casi muerto, se necesitaría un buen tiempo para que pudiera recuperarse. Y sin embargo el samaritano dice, sé que eso va a pasar, sé que va a necesitar más ayuda de la que yo puedo darle en este momento inicial, pero igual factúramelo a mi cuenta, factúramelo a mi posibilidad, y cuando regrese seguramente que voy a poder cancelarte esto. A lo mejor no llevaba tanto dinero en ese momento, pero sí podía ir hasta su casa o hasta el sitio donde él estaba, tener quizás más recursos y cubrir completamente el proceso de recuperación allí en esta posada, en este mesón. Era lo que necesitaba este hombre. Este hombre no solamente necesitaba antisépticos para sus heridas, no solamente necesitaba por un rato una cama para poder recuperarse del agotamiento y de los golpes, ¿no? Necesitaba un proceso de reposo, de recuperación pertinente, y lógicamente iba a requerir de un sitio donde pudiera lograrlo, y es allí en el mesón donde se puede hacer. Y el samaritano entonces asume este tipo de beneficio para él. Muy bien, son aspectos bastante interesantes de acción, no solamente de reflexión o de preguntar quién es mi prójimo,
sino de pasar de la reflexión a la acción. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó este intérprete de la ley. Y me llama la atención porque en el versículo 36, después de contar toda la historia en la parábola, Jesús le hace una pregunta al intérprete de la ley, pero aquí el aspecto de la pregunta tiene un detalle interesante, y es: ¿quién de estos tres, refiriéndose al sacerdote, al levita y al samaritano, quién de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Note bien que el intérprete está preguntando quién es mi prójimo. Y lo que Jesús prácticamente le está diciendo aquí en medio del interrogante es: debes de pensar no es en quién es mi prójimo, sino de quién soy yo prójimo. O sea, no es mirar a ver si aparece alguien por ahí para yo poder ayudarle porque se convierte en mi prójimo, sino yo soy prójimo o próximo, ¿cierto?, a cualquiera. No hay un condicionante, no hay un limitante para esto, sino que es una actitud de servicio permanente. ¿Qué es lo que le plantea Jesús? ¿De quién, cierto? ¿Quién de estos tres es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, este hombre entiende lo que Jesús le está diciendo. El versículo 37 dice: él dijo, respondiéndole a Jesús, el que usó misericordia con él. O sea, el que hizo algo por aquel que estaba necesitado. Es interesante porque el sacerdote ni siquiera dice el samaritano, sino que dice el que usó misericordia. Su criterio de lo que era siempre generaba esa barrera con los samaritanos en ese momento. Y entonces es lo que Jesús le responde, que esto es determinante. Esto no tiene mucha explicación, es contundente. Ve y haz tú lo mismo. ¿Entendiste la idea? Es como si le dijera a Jesús: bueno, ya que entendiste lo que quiero decirte, entonces ve y haz tú lo mismo. Creo que es la palabra que también nos desafía a nosotros hoy frente a esta oportunidad de servir a otros. Si Jesús estuviera en medio nuestro y pudiéramos hacerle esta misma pregunta, esta historia tendría aplicación para nosotros, pero sobre todo cómo la concluye Jesús y cómo la ubica Jesús dentro del desafío para este intérprete de la ley, y que viene a ser para nosotros también un desafío, una invitación, y es: ve y haz tú lo mismo. Cuando pensamos en los personajes de esta parábola, pues encontramos al sacerdote, encontramos al levita, encontramos al samaritano. La pregunta es: ¿con cuál de estos tres personajes nos identificaríamos hoy? Porque todos hablamos de servir, todos hablamos de la misericordia, todos hablamos de que hay que amar al prójimo, todos hablamos de la tarea que tenemos, y eso está muy bien. Pero si nos ubicáramos en esta historia, en esta parábola, ¿con quién nos identificaríamos? Quizás algunos se identificarían con el samaritano, ¿cierto? Otros podrían identificarse con el levita, pues podría uno decir, sin juzgar a nadie, cada uno es responsable de su decisión. Quizás el levita, al ver el ejemplo del sacerdote, dice: pues si el sacerdote hace así, pues yo lo hago también, paso de largo. Y otros a lo mejor tendríamos que identificarnos
con el sacerdote, porque sabemos de la palabra, porque hablamos de la palabra, pero creo que nos hace falta aún no solamente hablar, no solamente expresar el principio de la palabra, sino de actuar. Y a veces estos criterios que fueron vencidos por el samaritano quizás no han sido todavía superados por nosotros. Y es una buena reflexión, porque heridos vamos a encontrarlos a la orilla del camino de nuestra vida. Habrán heridos por diferentes circunstancias y están allí en medio nuestro, y a lo mejor pasamos en varias ocasiones camino de un lado al otro, pero no somos movidos a misericordia como sucedió con aquel samaritano. Dios anhela que nosotros, más allá de nuestro criterio religioso, más allá de nuestro criterio de roles u ocupaciones, y más allá del criterio económico que manejemos o tengamos cada quien, podamos entender esta gran oportunidad que tenemos y este privilegio que tenemos de parte del Señor, como es de servir a otros, como es de servir a otros. Y como le dijo Jesús a este hombre intérprete de la ley, si entendiste el mensaje, entonces ve y haz tú lo mismo. Es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy también. Ve y haz tú lo mismo. Dios nos ayuda para que esta invitación de Jesús la podamos obedecer, para que este desafío que Él nos coloca también hoy, lo podamos hacer parte de nuestra vida. Ve y haz tú lo mismo. Que Dios nos ayude en esta tarea y que Dios nos acompañe y nos dé lo que necesitamos para que podamos hacer lo que nos corresponde como sus seguidores. ¿Qué tal si adoramos al Señor reflexionando y pidiéndole a Dios que confirme su palabra a través de esta hermosa canción que viene a continuación? Dios les bendiga. Mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Oh, sí, Señor.